Buenas noches, chicos. Estoy grabando de noche porque es el único tiempo que tengo para hacerlo. Así que este video va a ser un resumen de los contenidos que hemos estado dando en los demás cursos, porque en este curso hemos tenido problemas para conectarnos. Voy a hacer un pequeño repaso de algunas actividades que hemos puesto. Voy a compartir pantalla ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿verdad? Vamos a ver primero el cuadernillo. Vamos a ver qué tenemos en el cuadernillo. El cuadernillo es este mismo cuadernillo que ya los maestros le colgaron y que de hecho ya ustedes han estado entregando los trabajos. Cuando vemos el contenido, tenemos los continentes, geografía, demografía, clima, hidrografía, recursos naturales, sistemas montañosos, flora y fauna. Yo voy a trabajar algunos de los contenidos más amplios, los demás se los dejo a ustedes para que lo busquen. Ya yo se lo había puesto y ustedes supuestamente ya los tienen en su cuaderno. De ahí es donde viene el examen, porque tenemos el inconveniente de que como no se ha hecho participación suficiente, más que unos cuantos que al principio dijeron una que otra opinión o quizás hicieron el resumen de la clase anterior, entonces esos tienen unas cuantas participaciones. Este examen vendría a enriquecer la calificación. Y en el caso de aquellos que no tienen nada, pues también vendría siendo como la salvación. Estos son los contenidos de ciencias sociales, pero primero cuando vamos al contenido general, nos damos cuenta que en el área de sociales tenemos geografía del COVID. ¿Por qué? Porque el cuadernillo se llama Salud Integral y Bienestar en tiempos de pandemia. Les recuerdo que ya nosotros habíamos visto en la página 19, voy para allá ahora, ya nosotros habíamos visto en la página 20 el texto Pandemia en el siglo XXI, reflexiones de la geografía para su comprensión y enseñanza. Leímos eso, ¿verdad? Que en septiembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que se alertaba sobre un riesgo global. Entonces, aquí vemos que se mencionan, eso ya nosotros lo habíamos puesto, 3 tipos de enfermedades de los cuales hay que aprender para poder llegar a saber qué es una pandemia. Están las enfermedades endémicas, las endemias, las epidemias y por último están las pandemias. Cada una es definida, yo las mandé a buscar, pero aquí mismo en el texto se definen. Por ejemplo, una epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por algún país, ¿verdad? Por ejemplo, en el ébola, en 2014, era una epidemia porque en algún momento, en un tiempo, afectó simultáneamente a un gran número de personas. Eso fue en el caso de una ciudad de Sierra Leona, en África Occidental. Luego nos menciona las enfermedades endémicas. Aquí tenemos, lo voy a marcar en azul, endémica. Son aquellas enfermedades que persisten en un área específica. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente ocurren. Por ejemplo, vino en abril del 2015, por ejemplo,
Y luego esa misma enfermedad regresó en el 2018 y así sucesivamente. Son enfermedades que regularmente ocurren dentro de una misma zona. Por ejemplo, aquí tenemos la malaria, Chagas, dengue, tuberculosis, fiebre hemorrágica, esa se llama fiebre hemorrágica argentina, entre otras. Aquí en nuestro país nosotros tenemos como enfermedades endémicas el dengue, que no importa la época del año, si es lluvioso, si no es lluvioso, aparece un brote de dengue en ciertos lugares. Entonces, nos habla aquí del COVID-19, que comenzó en Wuhan, China, y luego se expandió hacia Europa, Oceanía, América y África, ¿verdad? Es decir, que del continente asiático migró hacia los 4 continentes antes mencionados. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Aquí lo tenemos, dice pandemia, tiene un origen griego y representa claramente una enfermedad que se expande por el mundo completo, afectando a un gran número de personas, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al cuadernillo, ya nosotros habíamos visto esos 3 tipos de enfermedades. Como tenemos el contenido que se llama geografía del COVID, entonces vamos a ver ahora, ¿verdad?, qué es la geografía. Ya eso nosotros lo habíamos visto, lo voy a ampliar un poco para que ustedes vean. Yo les había pedido que me buscaran la etimología. En la etimología tenemos geo, que es de origen griego, que significa forma, y grafía, que es escritura. Yo les mencionaba algunos grupos que una palabra que ustedes conocen con el prefijo geo y que tiene el mismo significado de forma es la palabra geometría. En matemáticas, ustedes aprenden geometría. Entonces, ¿qué es la geografía? Es la ciencia que estudia y describe la Tierra. En este caso vemos la palabra Tierra con mayúscula, porque cuando la vemos con mayúscula estamos hablando del planeta. Cuando la vemos con minúscula estamos hablando de la tierra que uno puede agarrar entre las manos y que uno la usa para sembrar plantas. Entonces, la geografía estudia y describe la Tierra, el planeta, y señala las características, dónde se localizan los distintos sistemas y elementos que aparecen en la superficie del planeta, pero no de un modo así escueto y breve, no, sino de una manera amplia, ¿verdad? Entonces, en geografía, esos términos que habíamos visto en la página donde vimos los contenidos del cuadernillo y que yo había colocado ya a ustedes, en geografía estudiamos los continentes, la demografía, el clima, la hidrografía, recursos naturales, sistemas montañosos. Yo a los sistemas montañosos les voy a llamar el relieve, porque no solamente es el sistema montañoso, sino el relieve. Está la flora y está la fauna. Esos son términos de la geografía planetaria. Y hay otros términos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, eso es geografía. Aquí vemos una imagen del planeta, los continentes. Aquí están todos los continentes y vemos el mar, los océanos, vemos los océanos, vemos los continentes, vemos cómo se ve el planeta desde arriba. O sea, esto es desde el espacio, con un satélite, así se ve la Tierra, así se ve el planeta. Y aquí podemos ver la geografía del planeta. Entonces vamos a ir viendo una serie de términos. Por ejemplo, cuando vemos la geografía del planeta,
cuando vimos el contenido, vimos, yo les mencionaba a ustedes que en 1918 hubo otra pandemia que se llamó la gripe española. Equivocadamente le llamaron española porque aunque ya había ocurrido un brote, incluso fue en 1918 y hay registros hasta de 1912 en algunos lugares donde había ocurrido un brote de gripe. Pero en 1918, el brote mayor, antes de España declarar, se dio en Estados Unidos, en Kentucky, pero ellos no lo declararon. Entonces, España lo declara que había un brote de gripe y por eso erróneamente se creyó que fue ahí donde surgió la gripe, que fue en España, pero realmente no fue así, fue en Estados Unidos. De hecho, hay datos de Francia y, por ejemplo, en 1914 fue la Primera Guerra Mundial y se dice que en los campos de batalla muchos soldados habían muerto de gripe, pero no se declaró hasta que España dio el grito de alarma y por eso le pusieron la gripe española. Fue en 1918, está catalogada que duró entre 2 y 3 años, pero si tomamos en cuenta que no hay datos oficiales que se registraron, pero desde 1912 todavía hasta 1922 por ahí, había brotes de gripe española un poco más controlados. Se dice que en 2 años y casi 3, la pandemia, porque eso fue una pandemia, porque se extendió a todo el mundo, fue controlada. Y aquí tenemos la imagen muy famosa que nosotros conocemos del COVID-19. ¿Cuál fue la proyección? Los datos, aunque se llama gripe española, ¿verdad? Los datos se toman de todo el mundo. Los datos dicen, varían, porque dependiendo de quién los registre, los datos varían. Pero el dato más generalizado es que 1/3 de la población del mundo falleció. Yo les decía a ustedes que si tomamos en cuenta, si la población del mundo fuera 100 personas en esa época, que no lo era, esto es un ejemplo, eso significa que si murió 1/3 de la población mundial, murieron de las 100 personas, 33.333 personas. O sea, es mucha gente, muchísima gente. Ahora la población mundial se calcula casi en 7.000 millones de personas, por lo que por mayor cantidad de años que dure el COVID-19, nunca va a alcanzar las cifras que se alcanzaron con la gripe española. Entonces, ya ustedes han escuchado que por ahí hay una vacuna que ya se ha estado aplicando en Inglaterra, primero en Estados Unidos. Hay diferentes tipos de vacuna. Aquí ya se habla de comenzar a vacunar en unos meses. Pero yo les comentaba que en aquel tiempo las personas eran más educadas, no había tanto, no había revolucionado tanto el transporte como ahora que tenemos muchos avances en el transporte y por eso más rápido se extendió el COVID-19 y los números subieron muchísimo. Luego, ¿verdad? Entonces ya sabemos, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, por eso se llama este cuadernillo Salud Integral en tiempos de COVID, porque busca que nosotros tengamos conciencia y que veamos cómo esta enfermedad se propagó tan rápidamente y por más vacuna que se aplique a las personas, sabiendo que con la primera dosis no hay inmunidad y todavía sin saber, porque no ha habido el tiempo suficiente para poder decir datos concretos,
todavía sin saber cuánto durará la inmunidad, se proyecta que la pandemia podría estar controlada en 2023 y que todavía sus efectos se sentirán en 10 años. Quizás se convierta en una enfermedad endémica, como ocurrió con la gripe española, que luego ya apareció gripe común, porque se dice que la gripe española fue una gripe aviar. Aviar quiere decir que fueron las aves que se la transmitían a los seres humanos. Y entonces luego se convirtió en una gripe común. Y así mismo se espera que ocurra con los años con el COVID-19. De vez en cuando aparecerán unas cuantas personas enfermas, no se erradicará completamente la enfermedad, pero quizás ya el cuerpo haya adquirido una forma de protección contra el COVID, no para no contagiarse, sino para no fallecer. Otros términos que nosotros mandamos a buscar, y aquí lo tengo, es la demografía o explosión demográfica. Aquí vemos el planeta desbordando de gente. Hay muchas causas para que la población crezca desmedidamente y esto tiene sus desventajas, porque cuando la población crece desmedidamente, entonces los recursos naturales se agotan y los recursos económicos no son suficientes, ¿verdad? Todos los recursos se agotan. Y por eso crece la pobreza y crece muchas cosas negativas para la población mundial. Entonces, yo voy a compartir con ustedes, aquí les tengo un video, lo estoy buscando. Aquí le voy a poner un pequeño videito para que ustedes aprendan un poco más sobre qué significa explosión demográfica. En toda nuestra historia, nunca ha habido Un video de una
Una alimentación, si la mejores, la gente ya no se moría. Bueno, entonces ya vimos ahí, lo quité porque ya no me interesaba que ustedes vieran patrocinio ni nada de eso. Entonces, continuamos, ¿verdad? Nos vamos para nuestra hoja donde estamos viendo aquí, ¿verdad? Ustedes vieron ahí en el video que conviene que la gente viva bien, porque así, si tiene buena calidad de vida, no hay necesidad de estar teniendo tantos hijos y entonces la población decrecería o bajaría la población, o como vimos ahí en una balanza, se equilibraría. Entonces eso es lo que se llama explosión demográfica. Ahí ustedes vieron que, por ejemplo, aquí, cuando escuchaban los datos, todavía no somos 7,000 personas, 7,000 millones de personas. Entonces, continuamos viendo. Vamos a ver el clima. Vamos a ver el clima.
Aquí tenemos el clima de los diferentes lugares. Bueno, no le puse el título, clima. Aquí tenemos los grados de acuerdo a los lugares. Podemos ver aquí los glaciares, 2.2%, la máxima, la mínima, 29.2%, y así tenemos las aguas subterráneas, la biosfera, atmósfera, mares y océanos, ríos y lagos. Y yo le puse clima, pero eso es hidrografía. Eso es hidrografía. En el clima yo se lo tengo en otra parte. Eso es las temperaturas, ¿verdad? Que también el hielo y el deshielo produce agua. Aquí podemos ver en el planeta que el 70% del planeta es agua. Aquí tenemos el agua en mares y océanos en un 92,2%. En la atmósfera hay un 0.001% de agua. En los glaciares 2.2%. En aguas subterráneas es 0,6%. La biosfera es 2.0007%. Y en ríos y lagos es 0.2%. O sea que la mayor cantidad, aquí vemos la leyenda, es el porcentaje sobre agua total, es el agua total. Ese es el agua dulce. La parte que vemos en morado es el agua dulce. Aquí 0.3, 0.35. El volumen en millones de kilómetros cúbicos es de 0.2. Aquí vemos, ¿verdad?, que en la biosfera hay un 0.003 de agua potable, y en volumen en millones cúbicos es 0.001, y así sucesivamente. Por ejemplo, en la atmósfera, aquí vemos 0.04% de agua potable y 0.01% de volumen en millones de kilómetros cúbicos de agua. Esa es la hidrografía. La tenemos en forma de lluvia, cae a la tierra. Este es el ciclo del agua. La transpiración, se evapora, caen nevadas. Cuando se derrite la nevada se convierte en agua. Y están los ríos, agua subterránea, están los lagos y así sucesivamente. Eso es la hidrografía del planeta, ¿verdad? Entonces dijimos, mares, ríos y lagos, ese es el agua, pero también se encuentra agua en la atmósfera, en los glaciares, están las aguas subterráneas, y la biosfera también contiene agua, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el ciclo del agua, cae la lluvia, también se evapora, se almacena en ríos, el agua también puede ser subterránea. Aquí vemos un río que desemboca en el mar, está el mar, y ya habíamos visto los océanos. Entonces, en cuanto al clima, creo que yo les tengo aquí es algo. No, estas son las líneas imaginarias, que yo también se las mandé a buscar, las líneas imaginarias. Vemos aquí una imagen. Tenemos los polos, el polo norte, el polo sur. Tenemos el ecuador, que es la línea imaginaria que divide el planeta en dos, de forma horizontal, que es de aquí hacia allá. Y de forma vertical tenemos los paralelos, también divide la Tierra en dos. Tenemos los paralelos, que es donde se genera el meridiano de Greenwich, los meridianos. Aquí tenemos los meridianos, son líneas imaginarias que pasan paralelamente al eje sobre
que la Tierra gira, ¿verdad? Por ejemplo, es el eje de la Tierra, esa rayita que está ahí es el eje de la Tierra, divide el planeta en dos, y están los meridianos que dan la hora, o sea, determinan la hora entre los paralelos. Están los paralelos, que son las líneas que cortan perpendicularmente al eje terrestre. Por ejemplo, aquí vemos que ya los mapas del siglo XV y XVI mostraban la finalidad para los navegantes. Hay dos paralelos, porque ¿verdad? Divide de dos. Y entonces, y los meridianos están el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Aquí el Ecuador divide en dos hemisferios, dice aquí, en dos, a los hemisferios norte y sur, mientras que el meridiano de Greenwich es el también denominado meridiano cero, que divide a la Tierra en hemisferio occidental y oriental. Por ejemplo, cuando vamos aquí al planeta, esta es la parte occidental y esta es la parte oriental. O sea, quienes estamos en occidente y quienes están en oriente, o en el oeste y el este. Eso de acuerdo a los paralelos, el meridiano de Greenwich. Y están los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Aquí vemos que cuando hablamos de los meridianos, yo les puse a ustedes aquí que en español nosotros aprendemos la diferencia entre usos sin H y usos con H. Uso se refiere a la acción de usar. Por ejemplo, dice aquí, no todas las cosas reciben el uso para el que fueron concebidas o creadas, ¿verdad? Y está usos, que se refiere, son una serie de secciones en las cuales se divide la Tierra usando el meridiano cero. Cuando vamos a la imagen otra vez del meridiano, aquí, porque están los paralelos, en Inglaterra se encuentra el meridiano de Greenwich. Entonces aquí podemos ver que la palabra usos, horarios, cuando se refiere a la cantidad de horas, son 24 secciones. El día tiene 24 horas. Se divide en 24 secciones. En el meridiano de Greenwich, que está a la mitad, entonces sería las 12. Eso es una diferencia con esta parte donde nosotros vivimos. En Inglaterra tendríamos una diferencia de 12 horas con relación a nosotros aquí. Esto sería usos con H, los usos horarios. Entonces tenemos también los continentes. Tenemos los continentes. Aquí los vemos, el continente americano, que se encuentra en blanco, en color blanco. Tenemos el europeo, África, Asia y Oceanía. Entonces también se dice que hay un sexto continente, que es el continente antártico, la Antártica, pero ahí no vive nadie. Eso se usa para investigación. Está en el círculo polar ártico. Y entonces se mencionan 6 continentes. Los 5 principales son esos: Oceanía, que es donde está Australia; Asia, la conocemos a Asia, miren cómo está en amarillo. Ahí se encuentra Rusia, China, está Europa, donde tenemos países que ya nosotros estamos relacionados con ellos: Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, España, Italia, entre otros países. América, que se divide en 3, está América del Norte, América Central, que es esta línea más estrecha, América del Sur, y dentro del istmo de América Central se encuentran las Antillas. Ahí donde yo estoy marcando, que es donde nosotros pertenecemos,
están las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Aquí podemos ver las líneas imaginarias, tenemos el Ecuador, y precisamente ahí en esa línea hay un país que se llama Ecuador, que es, ellos tienen un monumento a donde se encuentra la mitad del mundo, ¿verdad? Pero también cruza por aquí, cruza por acá, para algunos otros países. Pero en América del Sur tenemos un país que se llama Ecuador. Estos eran los trópicos que yo le mencionaba. Uno está al norte y otro está más al sur. Está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Están los océanos, que ya lo vimos en la hidrografía, el océano glaciar ártico, que fíjense, es este mismo de aquí abajo. Es este mismo que ustedes saben que la Tierra es un globo. Aquí se presenta en forma rectangular, pero es un globo. Y por eso este mismo mar de aquí es este mismo mar de aquí. Entonces tenemos el océano, perdón. El océano Pacífico. Mírenlo aquí que es el mismo, ¿verdad? Porque cuando da el planeta completo, es un círculo, no es un círculo exacto, es una esfera, entonces tenemos el océano Pacífico aquí. Ese mismo es este mismo. O sea que América casi se topa con una parte de Asia, porque tienen el océano en común. Este es el océano Antártico, ¿verdad? Entonces, esto es el océano Índico, que está entre Asia, un poco de África y Oceanía. O sea, estos son los grandes océanos. Océano glaciar ártico, Pacífico, Atlántico, Océano Índico. Esos son los océanos del planeta. Esos son los continentes. Nosotros obviamente pertenecemos al continente americano y aquí en Asia fue donde se generó la pandemia. Por eso estudiamos geografía, para que veamos que primero comenzó en Asia y se extendió, como vimos en el documento, a Europa, África, América y Oceanía, que son los 4 continentes principales. En Antártida, porque como no existe, no vive personas ahí, sino que se hacen investigaciones, pues no llegó. Ahí el número de personas es limitado. Un dato importante sería conocer cuántas personas, ustedes saben que el continente asiático es el continente más poblado, el que tiene más países es América y así sucesivamente. Cada uno tiene sus propias características. Son unos datos que sería bueno buscar para ustedes aprender más. Déjame ver, ¿qué más tenemos? Bueno, en sistemas montañosos, hasta aquí, los demás se lo voy a dejar a ustedes. Tenemos el relieve terrestre. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es el relieve? Dice que el relieve son las variadas formas que adopta la Tierra. No, en este caso no estoy hablando del planeta, estoy hablando de ya el terreno, la Tierra. Este es un ejemplo de relieve continental, o sea, qué tipo de características en relieve podemos encontrar en un continente, ¿verdad? Y también, por ejemplo, algunos de estos lo podemos encontrar en cualquier territorio, en cualquier país. Les voy a ir mencionando. En este caso, en ese lugar hay volcanes. En nuestro país nosotros no vemos eso. Y el cono volcánico es ya por donde sale la erupción. Una sierra, una cordillera, los acantilados. Aquí lo podemos ver casi siempre de tierra al mar. Entonces aquí vemos un acantilado, están los cabos, que son pequeñas protuberancias. Aquí en nuestro país ustedes quizá conocen Cayo Levantado, Cabo Rojo, son cabos. Está cabo, está un archipiélago, que son diferentes, son pequeñas islas que se juntan, que se acercan. Están los golfos. Aquí, por ejemplo, en América tenemos el Golfo de México. Aquí se lo voy a presentar. Pero ahí, el Golfo de México. Están los golfos, decía. El delta,
que es una parte de la desembocadura de un río. Aquí lo vemos. Hay una campiña, llanura, una depresión en un hundimiento. El valle fluvial es bañado por ríos, las laderas de las montañas, una colina, un valle glacial. En este caso nosotros no tenemos eso en nuestro país. Valle glacial es porque aquí hay una congelación, una montaña congelada. Ahí están las mesetas, un cañón, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, muy famoso el Gran Cañón, hay un páramo, y esos son los distintos accidentes geográficos que ocurren en un territorio. A eso se llama relieve, son los accidentes que ocurren en un territorio. Aquí, por ejemplo, tenemos cordillera, tenemos varias cordilleras, la sierra, tenemos montañas, no tenemos glaciares, tenemos colinas, laderas, las playas, tenemos bahía, aquí no vemos la bahía, pero es como un golfo, tenemos mesetas, tenemos los valles fluviales, tenemos depresiones, tenemos las llanuras, las laderas, los deltas del río, los acantilados, tenemos los cabos. Pertenecemos a un archipiélago porque, por ejemplo, las Antillas Mayores, si nos vamos aquí al planeta, aquí todas las islas están casi juntas, entonces forman un archipiélago. Nosotros pertenecemos al archipiélago de las Antillas Mayores, ¿verdad? Entonces, eso es relieve. Todos esos términos que yo toqué hoy, hay que buscarlos, debemos conocerlos. Y aquí está el clima, decía que ese era el último, están los climas, y aquí menciona todos los tipos de clima. Y ya ustedes pueden ver, ya en clase de televisión les explicaron que no es lo mismo el tiempo atmosférico que el clima. El tiempo atmosférico es que, por ejemplo, si yo salgo ahora, me doy cuenta de que puede estar haciendo frío o puede estar lloviendo. Eso es tiempo atmosférico. Es el tiempo, la temperatura en un momento dado. Si llueve, si está lloviendo ahora, si hace mucho sol, si va a ser calor mañana, si va a llover mañana, si va a estar nublado. Eso es el tiempo atmosférico. Es el del momento, o una semana, 2 semanas, etcétera. Pero los climas, para determinar el clima de una región, los científicos se tardan hasta 20 años, de 20 a 30 años. Y están por colores. Por ejemplo, está el clima ecuatorial, cerca del Ecuador, es la parte naranja del planeta que vemos aquí. El tropical húmedo, nosotros tenemos un clima tropical húmedo, está cerca de los trópicos. Ustedes recuerdan que está el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Está el tropical seco, ¿verdad? También nosotros tenemos clima tropical seco en nuestro país. El clima desértico que está ahí en beige. Nosotros también tenemos clima desértico en algunas zonas del país. Están los climas, esos son los calurosos, los cálidos, ecuatorial, tropical, tropical seco y desértico. Y están los climas templados, que quiere decir que no son ni muy fríos ni muy calientes. Está el clima continental, mediterráneo y similares. Este es un naranja más intenso. Y están los climas fríos, que son los polares. Aquí lo vemos aquí, esto es congelado. Y alta de montaña, o sea, los climas fríos, alta de montaña. En las montañas también hace frío. Aquí tenemos un clima más o menos templado. Nosotros lo llamamos frío porque estamos acostumbrados al calor. Esos son los tipos de clima. Y con esto terminamos. Dejo de compartir pantalla y dejo de grabar. Les aconsejo que desarrollen todo eso en su cuaderno y que estudien porque el examen es en la próxima semana. Así que ya ustedes saben.
Me voy con ustedes a la reunión y hemos terminado.